Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la contracción del músculo esquelético como el sexto tema del libro de Fisiología de Gaito. Hablamos primeramente de la anatomía fisiológica del músculo esquelético. Nos indica que este va a ser un músculo estriado formado por un sarcómero. Este sarcómero llega a formar miofilamentos. Estos miofilamentos en sí forman las miofibrillas. Estas miofibrillas forman las fibras musculares y en su conjunto forman los fascículos musculares. Todo en su conjunto, lo ya mencionado, forman lo que es el músculo. Más a detalle hablamos de lo que es el sarcolema. Este sarcolema nos indica que envuelve la fibra muscular, contiene además fibrillas delgadas de colágeno y además que se conecta con fibras tendinosas, lo que nos referimos a los tendones musculares. Otro detalle del músculo esquelético nos menciona las miofibrillas, que estas miofibrillas tienen además actina y miocina, como se menciona o se ve en la imagen. La actina va a ser una banda I, que son bandas claras, delgadas e isótropas a la luz polarizada. A comparación de la miosina, estas son bandas A, son bandas oscuras, son gruesas y además son anisótropas a la luz polarizada. Otros detalles, hablamos de la proteína titina. Esta proteína titina nos indica que tiene como función de mantener su posición de la actina y miosina, teniendo como objetivo de poder o de mantener en su lugar y no dejando eh, del lado a que vayan a otros lados para poder formar o no producir lo que es la contracción muscular. Además que son elásticas y son filamentosas estas proteínas titina. Tenemos el sarcoplasma, que estas son un fluido intracelular entre las miofibrillas, es decir, va a ser el líquido que se encuentra entre las miofibrillas, que este líquido contiene potasio, contiene magnesio y fosfatos, y además que hay mitocondrias paralelas a las miofibrillas para producir la contracción muscular. Tenemos otro detalle que es entre los más importantes desde mi punto de vista, que es el retículo sarcoplásmico, que esta tiene como función de poder regular el almacenamiento, la liberación y la recaptación del calcio, que esto es sumamente importante para la contracción muscular del músculo esquelético. Hablamos ahora del mecanismo general de la contracción muscular, es decir, los pasos que se producen para producir la contracción del músculo esquelético. Uno nos indica que esta va a ser la generalización del potencial de acción neuronal, liberando la acetilcolina, donde se ve la imagen. La acetilcolina está en el punto o la imagen donde está de color morado y es liberado. Tenemos el segundo paso, que la acetilcolina liberada a la hendidura sináptica se une a los canales de ligando y los abre generando el potencial de placa. 3, tenemos la distribución del potencial. Se propaga en el sarcolema, permite la salida del calcio del retículo sarcoplásmico para poder realizar la contracción muscular. Tenemos 4, el calcio se une a la actina con la miocina produciendo contracción o deslizamiento de los mifilamentos produciendo como resultado lo que es la contracción muscular y además que se une a la troponina produciendo movimiento y dejando a la troponina libre. Tenemos el quinto paso, que es la relajación del músculo, donde el calcio se devuelve al retículo sarcoplásmico, teniendo así el fin de la contracción muscular. Tenemos en esta imagen lo que va a ser en sí los pasos de la contracción muscular en su resumen, o como ya se habló anteriormente, donde tenemos en la parte inferior el primer paso, que la unión del ATP a la cabeza de miocina, el segundo paso, que es la hidrólisis del ATP, donde se gasta este ATP para producir la contracción. Tenemos el tercer paso, que va a ser el puente de actina y miocina, es decir, que las cabezas se unen se unen a la imagen de color azul para poder producir la contracción. Y cuarto paso, tenemos el golpe de potencia, es decir, como se ve en la imagen, se produce el deslizamiento como resultado así la contracción muscular del músculo esquelético. Hablamos ahora del mecanismo molecular de la contracción muscular. Estos son mecanismos de deslizamiento de los filamentos. Tenemos los filamentos de miocina y los filamentos de actina. Los filamentos de miocina son compuestos por moléculas de miocina. Tenemos un cuerpo de filamentos, una cabeza de miocina y nos menciona bisagras. Estas bisagras van a ser la unión del brazo que sale del cuerpo de la miocina y el brazo y la cabeza que se unen a la actina para producir la contracción muscular por el desplazamiento o deslizamiento de la miocina y actina. Tenemos además que la cabeza actúa como una enzima adenosina trifosfatasa, donde se llega a producir el desgaste de la energía de quien hablamos del ATP. Hablamos del filamento de actina, que este filamento de actina va a ser formada de F-actina, bicatenaria de enroscados,
Cada hebra de F-actina está formada de moléculas de G-actina. Tenemos además características de tropomiosina que están alrededor de la hebra-actina y además que tenemos la troponina. Tenemos tres tipos de troponina. Tenemos la troponina T, la C y la I. La más importante es la troponina C, que está donde se va a unir el ion calcio para la contracción muscular. Hablamos ahora de la interacción de un filamento de miosina, dos de actina y los iones calcio. Los filamentos de actina puros se unen a la cabeza de miosina, después se añade el complejo troponina o se forma lo que es el complejo troponina-tropomiosina y no se produce dicha unión actina-miosina. Tenemos filamento de actina de calcio que se activa el mecanismo de contracción muscular. Tenemos la teoría de cremallera o del trinquete, donde la cabeza de miosina se une a más de un punto activo uniéndose para poder dar como resultado lo que es la contracción muscular. Tenemos el golpe activo, es el desplazamiento de las cabezas de los filamentos de miosina. Tenemos una longitud normal del sarcómero de 2 milímetros. El músculo esquelético se contrae rápido frente a carga nula en 0,1 segundos. Y tenemos cuando se aplican cargas, su velocidad de contracción del músculo esquelético se hace mucho más lenta. Tenemos energética de la contracción muscular. Fuentes de energía para la contracción. Estas fuentes de energía activan mecanismos de cremallera, es decir, los deslizamientos para la contracción muscular. Tenemos la bomba de sodio-potasio, además que nos ayuda esta fuente de energía a poder bombear los iones calcio para la contracción muscular. Tenemos fuentes de energía, tenemos tres tipos de fuentes, como la fosfocreatina, que esta produce una contracción máxima de 5 a 8 segundos, la glucólisis, que produce una contracción de 30 segundos hasta 1 minuto, y el metabolismo oxidativo, que produce una contracción de hasta 2 minutos. Tenemos características de la contracción de todo el músculo. Tenemos dos sistemas, el sistema isotónico y el sistema isométrico. El sistema isotónico nos da detalles como variación de la longitud y su fuerza o tonicidad no varía. Y esto depende de la carga contra la que se contrae el músculo. A comparación, el sistema isométrico nos indica que no varía su longitud, pero sí varía su fuerza o tonicidad, cuando la carga es mayor que la fuerza de contracción. El músculo crea además tensión al contraerse. Tenemos además fibras musculares, dos tipos de fibras lentas y fibras rápidas. Las fibras lentas son de tipo 1 o de tipo rojo, que estas son pequeñas, son de mayor captación de oxígeno y ATP, y además contienen mioglobina, que le dan color a lo que es característico de tipo rojo, y son inervadas por fibras nerviosas pequeñas. A comparación, las fibras rápidas, que son de tipo 2 o la de tipo blanco, son grandes, son de presencia de retículo sarcoplásmico, son enzimas glucolíticas, además son de baja captación de oxígeno y ATP, y tienen un metabolismo oxidativo secundario. Hablamos de la remodelación del músculo para adaptarse a la función. Tenemos remodelaciones como de hipertrofia, que esta se refiere al aumento de fibras musculares, del número de filamentos de actina y miosina, y además que en la hipertrofia su funcionalidad es muy alta. Como se ve en la imagen, hay un aumento de masa de músculo. Tenemos la hipotrofia, que esta va a ser otro tipo de remodelación, que esta nos indica que va a ser una disminución de miofilamentos de actina y miosina, y la funcionalidad de la hipotrofia es muy poca en comparación a la hipertrofia. Tenemos la atrofia, esta va a ser una pérdida de la funcionalidad y la estructura del sarcómero, y además que nos puede presentar una contractura por varios meses. Como se ve en la imagen, el músculo llega a tener un tamaño muy reducido a comparación de un estado normal, como se puede comparar como en la primera imagen. Tenemos la hiperplasia, que este va a ser un aumento de números de fibras musculares. No es lo mismo que una hipertrofia, que la hipertrofia se puede decir que es un aumento de la masa del músculo, y la hiperplasia va a ser un poco más microscópico, es decir, que hay un aumento de números de células de fibras musculares. Tenemos por último la poliomielitis, que va a ser un daño de la médula espinal por macrounidades motoras. La rigidez cadavérica es un estado de contractura ya del paciente ya fallecido. Y tenemos la distrofia muscular, que esta va a ser causada por alguna mutación de la distrofina. Dos tipos de distrofia muscular. Tenemos la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. Por último, ya hemos acabado lo que es el tema, o con respecto al sexto tema del libro de Fisiología de Gaeta. Muchas gracias y denle like al video y suscríbanse si es que no están. Gracias.